Configura el doble integral sobre la región R de f(x) y de a tanto para las regiones de tipo 1 como de tipo 2 delimitado por y es igual a 3, los centros de rehabilitación x-6e, y es igual a un cuarto x al cuadrado menos 6, que indica la región R es una región con límites profundos. A continuación, escriba 1 y tipo 2 indique el orden de integración para el tipo 1. La región se encuentra entre dos líneas verticales y las gráficas de dos funciones de x. El orden de integración es primero con la especificación de y luego con respecto a x. Porque integramos con la especificación de y primero, observe los límites de integración para y deben ser funciones de x si observamos el gráfico siguiente. Porque estamos integrando con la especificación de una y primero y luego de una x, integramos primero verticalmente y luego horizontalmente. Observe que la región R está delimitada arriba y abajo por dos funciones de x y hacia la izquierda y justo al lado de las líneas verticales. X es igual a y x es igual a b para el tipo 2. La región se encuentra entre dos líneas horizontales y las gráficas de dos funciones de y. El orden de integración es primero con respecto a x luego con respecto a y dado por xy, porque nos integramos con el especificando primero para x, los límites de integración para x deben ser funciones de y dadas por h1 de y y h2 de y. Así que mirando el gráfico a continuación para el tipo 2, porque integramos la especificación en x primero y luego en y, integramos primero horizontalmente y luego verticalmente. Observe horizontalmente. La región está delimitada por dos funciones de y verticalmente por y es igual a c y es igual a b. Empecemos por configurar elevando la integral doble de tipo 1 para la región R. Esto indica el pedido de integración es primero con el specta y luego con el specta x, estamos integrando primero verticalmente y luego horizontalmente. Y porque nos estamos integrando con la y espectral en primer lugar, la integración de límites para y deben ser funciones de x. Observe que la región R es debajo de la parábola dada por la función de x. Y es igual a un cuarto de x cuadrado menos 6. Este es el límite inferior de integración con respecto a y. La región está limitada por encima de la línea dada por la función de x. Y es igual a 3 mitades, x menos 6 3 mitades. X menos 6 es la parte superior límite de integración. Y ahora nos integramos horizontalmente. Observe el punto más a la izquierda tiene un valor x de 0 dado por el valor 0.0 menos 6, y el punto situado más a la derecha tiene un valor x de 6 dado por el 0.63. La integración de límites para x van de 0 a 6. Si necesitábamos encontrar estos puntos algebraicamente, tendríamos que establecer las dos funciones de x iguales entre sí y resuelva x, que he mostrado aquí. Obtenemos x igual a 0 o x igual a 6. Y ahora configura el tipo 2 integrales dobles para la misma región. Como ahora queremos el tipo 2, el orden de integración es primero con specta x, luego con respecto a y dado por xy. Esto indica que integramos primero horizontalmente y luego verticalmente. Y porque estamos integrando esta especificación para x primero, limita la integración deben ser funciones de y, lo que indica que necesitamos resolver las dos funciones anteriores para x, y observa la región es mejor a la izquierda. Por la línea dada por y es igual a 3, hals x menos 6. Primero resolvamos esto para x. Este es el trabajo para hacer esto. Primero sumamos 6 a ambos lados, multiplica ambos lados en 2 tercios, y obtenemos x es igual a 2 tercios y más 4 porque la región está limitada a la izquierda junto a la línea. 2 tercios y más 4 es límite inferior de integración. Y ahora tenemos que resolver y es igual a un cuarto cuadrado de x menos 6 para x. Para ello, primero sumamos 6 a ambos lados y luego multiplicamos ambos lados por 4. Toma la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, lo que nos da x igual a más o menos la raíz cuadrada del producto de 4 y de la cantidad y más 6. Pero el cuadrado de 4 es igual a 2, y por lo tanto podemos escribir siendo x igual a más o menos 2 raíces cuadradas de la cantidad y más 6. Pero fíjese en nuestra región, el Rx no es negativo y, por lo tanto, podemos usar el principio o raíz cuadrada positiva. Y porque la región R es mejor a la derecha junto a la parábola, 2 veces raíz cuadrada de la cantidad, y más 6 es la parte superior límite de integración. Y ahora integramos verticalmente con respecto a, y observe la coordenada y del punto más bajo es menos 6, y la coordenada y del punto más alto es positivo. 3. La integración de los límites para y son de menos 6 a 3. Y nuevamente, defina estos y valora algebraicamente. Usaríamos los valores de x igual a 0, y x igual a 6 que hallamos el tipo 1, que nos dio las coordenadas x de los puntos de intersección. Y luego tomaríamos estos dos valores de x y sustitúyalo en cualquiera de los de las funciones dadas. Utilizo una función lineal y noto que obtenemos que y es igual a menos 6. Así como y es igual a 3. Espero que te haya resultado útil.